de la Navidad, que sucede en la Navidad realmente. Y vamos a abrir nuestra Biblia el día de hoy en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2, verso 20. Hoy quiero que reflexionemos acerca de cómo poder cambiar el temor en gozo. Cómo pasar del temor al gozo. Muchas veces, por situaciones que enfrentamos en la vida, nos llenamos de temor. En las circunstancias que pasan alrededor, nos estamos llenando cada día de temor por el futuro, por el mañana. No sabemos qué va a pasar en el mañana y nos llena de temor. Muchas veces nuestro matrimonio está siendo amenazado y nos llena el temor. ¿Qué va a pasar con mi vida? A veces una enfermedad que está llegando a la vida de uno y nos llenamos de temores en la vida. El pasaje que tenemos para reflexionar el día de hoy en el libro de Lucas capítulo 2, verso 8 al 20. La palabra del Señor nos habla acerca de lo que sucedió en aquel entonces, en los días que nació Jesús. Había, dice la palabra del Señor, un grupo de pastores que cuidaban un rebaño y estaban ahí para cuidar, para proteger el rebaño. Y entonces ellos tenían sus carpas, sus tiendas de campaña, donde ellos se quedaban a cuidarlos, a dormir ahí, ¿verdad? Por los lobos, depredadores del rebaño. Pero en medio de la noche, dice la palabra del Señor, que en medio de la noche se presentó un ángel del Señor. Y el verso 9 dice, y la gloria del Señor. Mire, esto es impactante. Que dice la palabra del Señor que la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Por un momento, imaginémonos aquel cuadro. Están en medio de la oscuridad, están en medio del campo, están en medio, ¿verdad?, donde no hay mayor ruido que las personas que están hablando, donde se pueden ver las estrellas, donde se puede ver, ¿verdad?, todo el esplendor de la noche, de las estrellas. Y cuando estaban en aquel lugar, estaban solos, quizás cansados, quizás con sueños, pero en medio de aquel momento, entonces se aparece, dice la palabra del Señor, se presenta un ángel y la gloria del Señor rodeó de resplandor aquel lugar. Imagínese algo que resplandece en medio de la oscuridad y que impacta de una manera sobrenatural a las personas. Impacta de tal manera que las personas, hermanos, están asombradas, tienen temor, tienen miedo por lo que está pasando en aquel lugar. Y entonces dice el verso 10 que el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí doy nuevas noticias de gran gozo. Mire qué interesante. No tengan miedo, no tengan temor, porque el mensaje que estamos trayendo para ustedes es un mensaje que debe de producir gran gozo, gran alegría en sus corazones. Ahora, ¿por qué ellos tenían miedo? Número 1, por el impacto que creó aquel evento. Número 2, porque recuerden que ellos reconocían, tenían en mente que cuando ellos miraban algo sobrenatural, si alguien miraba a Dios, ¿qué iba a pasar? Iban a morir, ¿no? Era una pena de muerte, podríamos decir. Si alguien miraba a Dios, no podía sobrevivir aquel evento. Pero ¿sabe algo interesante? Que en aquel momento lo que estaba pasando, lo que estaban viendo eran ángeles del Señor. Estaban viendo ángeles del Señor, y cuando estaban viendo los ángeles del Señor, entonces los ángeles les dicen, no tengan temor, no tengan miedo, porque ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es ¿quién?
Cristo el Señor. Mire, hermanos, algo depende cómo lo mire uno, depende la visión, depende la actitud que nosotros tengamos hacia las cosas espirituales. Yo le voy a decir algo, que alguien, ¿verdad?, le dé una noticia y le diga, mira, hoy es viernes, vamos a tener un culto de adoración, y ¿qué hay? Culto de adoración, ¿no? Da lo mismo, ¿no? O ya mañana es domingo, vamos a ir a la iglesia a adorar, sí, es domingo, ya después va a ser lunes y hay que regresar otra vez a trabajar, ¿no? No sé si me explico, cuando no hay esa devoción, cuando no hay ese deseo, cuando no tenemos la actitud correcta, no tiene mayor relevancia. Porque la noticia era buena para aquel grupo de personas. Mire, esto es lo interesante, que por cientos, que por miles de años, ellos estaban esperando al Mesías. Ellos sabían que en un momento determinado el Mesías iba a aparecer y que en algún momento determinado este Mesías iba a ser el libertador que los iba a libertar de aquel lugar, de aquella opresión que ellos estaban viviendo. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, cientos de años atrás, profetizó en el capítulo 7, verso 14, Isaías 7:14. Dice, por tanto, el mismo Señor os dará la señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora, estas promesas, el pueblo de Israel estaba pendiente de las promesas que Dios les había dado por medio de los profetas. Habían promesas de un libertador. El pueblo había pasado en diferentes circunstancias. Recuerde que había momentos donde se los habían llevado cautivos y habían vivido el cautiverio y se habían estado lejos de su patria, lejos de su tierra por años. 70 años de cautiverio, imagínense ustedes. Alguien pudo haber nacido en cautiverio y si murió a los 65, vivió y murió en el cautiverio, ¿no? O personas que nacieron en el cautiverio, quizás ya cuando estaban después de los 70, regresaron a Israel. Entonces, ellos sabían lo que era sufrir, pero ellos estaban pendientes del Mesías, del ungido de Dios, del que Dios iba a levantar para que los libertara de la esclavitud. Ahora, después que regresaron, que estuvieron en Israel, después vienen otros imperios sobre ellos a oprimirlos. Y ahora en aquellos tiempos, cuando nació Jesús, ¿se acuerda cuál era el imperio que estaba dominando a Israel? El imperio romano. Y entonces ellos estaban bajo opresión. Ellos le estaban pagando impuestos a Roma. Y los soldados que estaban alrededor de ellos, imagínense cómo vivían ellos. Pensemos por un momento cómo estaban viviendo ellos. Que los soldados que patrullaban las calles de Jerusalén, ¿qué soldados eran? Soldados romanos. Ahora, cuando ellos estaban bajo aquella opresión, ellos estaban pidiéndole a Dios que se levantara un libertador, que el Mesías viniera, que hubiera una libertad para ellos. En medio de aquellas circunstancias, viene aquel mensaje. Todos estaban a la expectativa y cuando vienen los ángeles, se aparecen los ángeles delante de ellos. Mire, hermanos, y entonces hoy ha nacido, el verso 11 le dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y mire lo que pasa después. O sea, si esto ya era grandioso, si esto ya era algo extravagante que estaba pasando, ver al ángel y un resplandor, pero ahora dice el verso 13 que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Miles de ángeles se aparecieron en aquel momento. Imagínense por un momento aquel escenario. Están en el campo, están al aire libre y están sus ovejitas, sus rebaños, quizás están, ¿verdad? Están echadas, están durmiendo, están ahí y ellos ya es el tiempo tranquilo y ahora se aparece el ángel. La gloria del Señor, el resplandor del Señor alrededor de aquel ángel. Y ahora le dice, no, es motivo de gozo, no tengan miedo. Pero ahora dice la palabra del Señor que se aparecen repentinamente miles de ángeles y alabando a Dios decían, ¿qué decían? Verso 14, todos juntos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué momento más especial. Qué momento más bonito que estaban viviendo aquellos pastores. Aquellos pastores que no estaban, imagínense, ellos nunca habían visto un ángel. No solamente un ángel, ahora están viendo miles de ángeles a su alrededor. Y ahora hay una alabanza a Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando los ángeles se fueron al cielo, esto es muy importante. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido. Vamos a ir a confirmar lo que pasó. Yo me imagino que más de alguno diría, ¿no sería un sueño que tuvimos? ¿No será que estamos viendo una visión, que estamos dormidos, verdad? Que a estas horas no sabemos exactamente la hora. Quizás eran, ¿verdad? La medianoche, no sabemos la hora. Pero en aquel momento se pudieron haber quedado tranquilos. ¡Wow! ¡Qué bonito, qué precioso show que vimos el día de hoy! Impactante, impresionante. Y ahí se hubiera quedado todo. Lo que me llama la atención, hermanos, fue el resultado. Entonces, lo primero que el ángel les dice, esto es motivo de gran gozo. Debe de haber gozo en la vida de ustedes. La Biblia habla acerca de lo que es el gozo. El gozo es una situación del alma. El gozo es producido por la complacencia a causa de un acontecimiento agradable o algo que se tiene o que se espera. Es interesante, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del gozo. Hay una palabra que es sinónimo, que está bien cerca del gozo y que es la alegría. Y quizás es la alegría lo que más conocemos, la alegría de la que más hablamos. Pero es muy importante reconocer que la alegría es momentánea. Hay algo especial en usted y está alegre, ¿no? Le dan un regalo de Navidad. ¿Cuántos se alegran cuando tienen un regalo de Navidad? Quiero que todos, ¿no? Aún los que no dijeron amén, les gusta, ¿no? Imagínense que alguien se enoje. Ya traes otro regalo ahí de Navidad, ¿no? ¿No? ¿Verdad que no pasa eso? Se va a poner alegre. Entonces, ese regalo de Navidad trae alegría a las personas y se alegra. Pero eso se alegra por un momento. Al otro día, al tercer día, ya se acabó, ¿verdad? Ya esa alegría se terminó, se acostumbró usted a ver el regalo. O le dicen, ¿sabe qué? Ya hoy es viernes y vas a hacer algo. Te vas a ir a tu casa. Puedes irte a tu casa y te vamos a pagar el día. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? ¿Se sentiría alegre o no? Mire, si se siente alegre, eso puede pasar en su vida. Pero si no dice, me da lo mismo, pues entonces no va a pasar. Mire, se siente alegre por la noticia que le dieron, ¿no?
Nos alegramos por esa noticia, pero esa alegría en el momento va a estar alegre, va a llegar a la casa, me dieron el día libre, estoy alegre, por esto estoy feliz, pero ya el sábado ya no tiene usted esa alegría, porque la alegría era que le estaban dando el día viernes, pero ya es sábado, ya se acabó el día, ¿no? Domingo, ya olvides, lunes, menos, ya ni se acuerda, ¿no? Ya ni se acuerda que le dieron el día libre. El punto es que la alegría es pasajera, pero el gozo del Señor debe de permanecer en nuestro corazón. Pero necesitamos entender lo que es el gozo y en qué está basado el gozo. Que a pesar de las circunstancias difíciles y complicadas, usted y yo podamos mantener el gozo del Señor en nuestros corazones. El gozo del Señor. Mire, cuando hablamos de gozo, hay algo interesante que habla la palabra del Señor, que hay lo contrario, el antónimo sería de gozo. ¿Qué sería? ¿Qué sería lo contrario de gozo? Tristeza, ¿cierto? Y sabe que la Biblia también habla de la tristeza. Y habla la palabra del Señor que qué es lo que realmente produce la tristeza en nosotros. ¿Cuántos han estado tristes en alguna ocasión? ¿Ah? Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Habla de lo que es la tristeza. Entonces necesitamos ver el gozo, ¿verdad? El sinónimo de gozo, que puede ser alegría, que no necesariamente es lo mismo, pero también podemos ver lo contrario de gozo, que es la tristeza. ¿Qué dice la Biblia acerca de la tristeza? Mire, la Biblia dice que existen dos tipos de tristeza. ¿Existen cuántos tipos de tristeza? Dos tipos de tristeza. ¿Alguna vez han estado tristes? Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de tristeza ha tenido? Porque si hay dos tipos de tristeza, necesitamos conocer los dos tipos de tristeza. Muchas veces generalizamos las cosas. Generalizamos de que tristeza es tristeza. Estoy triste y se acabó, no me hablen, ¿no? Porque está triste. Pero mire la palabra del Señor. Segunda de Corintios 7:10 dice en la NTV, pues la tristeza, pues la clase de tristeza que Dios desea. Ah, eso está interesante. Mire, ¿sabía usted que Dios deseaba la tristeza? Eso como que ya no nos cuadra mucho, ¿no? Pero bueno, mejor leámoslo completo, no sea que vayamos a salir con una herejía de aquí, hermanos. La clase de tristeza que Dios desea que suframos. Uy, esto está peor todavía. No solo la tristeza que Dios desea, sino que Dios desea que esa tristeza la suframos. ¿Nos aleja de qué? Nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Y dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. O sea, ay, ¿por qué? ¿Verdad? No, hermano, esa tristeza. Por eso es que a pesar de la tristeza nosotros podemos tener gozo. Mire, esto está complicado, ¿no? Ahora, la tristeza es sentirse triste, ¿verdad? Porque le fallamos a Dios. ¿Cuántos se sienten tristes cuando le fallan a Dios? Mire, si no nos sentimos tristes cuando le fallamos a Dios, hermano, estamos fritos. ¿Me está siguiendo? Si usted peca deliberadamente, hermano, ya tiene un pie quemándose. ¿No ha sentido calor en un pie alguna vez? Si usted no siente nada, hermano, si usted peca, qué triste, me siento contento, cuando más realizado se siente, ¿no? Está pecando y, ¿no? Gracias a Dios todavía, dice, ¿no? Y hermano, no siente ningún pesar,
No le pesa pecar. Ahí estamos mal, porque el pecado, pecar, desobedecer a Dios debe de producir tristeza. Y esa tristeza debe dar como resultado alejarnos del pecado. Y sabe, cuando nos alejamos, entonces produce en nosotros el arrepentimiento. La tristeza que a Dios le agrada que tengamos es cuando nos sentimos tristes por el pecado y hay en nuestro corazón una actitud de arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acercamos ¿a quién? A Dios. Por eso es que a Dios le gusta esta tristeza. No, te estás sintiendo triste, pero ahora me vas a buscar, ahora vas a venir a mí. Ahora, ¿cuál es la otra tristeza? La otra tristeza es la tristeza que produce el mundo, a la cual le falta, ¿qué le falta? A la cual le falta el arrepentimiento. Se siente triste, se siente mal por mi culpa, pero se quedó con la culpa. No hubo un arrepentimiento. Mire, esto es interesante. Nosotros, ¿verdad?, cometemos errores y ¿sabe? Hay otra palabra que va acerca del arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, y se llama remordimiento. Nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos mal con nosotros. Uy, ¿por qué hice eso? ¿Por qué le dije de esa manera? ¿Por qué le hablé de esa forma? ¿Por qué le levanté la voz? ¿Por qué le grité? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no le puse lonche a mi esposo? ¿Por qué me estoy portando de esa manera? ¿Por qué no trato bien a mi esposa? Para que quedemos a mano ahí. ¿Por qué esto? Hay un remordimiento, pero al otro día no se levanta y hace el lunch, ¿verdad? Le da lo mismo, ¿no? Me siento mal, pero estoy más tranquila aquí en la cama, ¿no? Me siento mal que trato mal a mi esposa. Bueno, pero que siga de esa manera. Hay remordimiento, pero no hay un arrepentimiento. Y con Dios nos está llamando al arrepentimiento, al cambio. A poder decir, ya no voy a seguir esa vida. Renuncio a ese estilo de vida. Esa es la tristeza que Dios quiere que invada nuestro corazón, porque va a producir arrepentimiento. Y entonces dice que la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento. Entonces, como les dije, la tristeza del mundo, en vez de tener arrepentimiento, tiene remordimiento. Y esta tristeza resulta en muerte espiritual. Eso está diciendo la palabra del Señor. Eso resulta en muerte espiritual. Pero ahora hay otro punto que es muy interesante. Que cuando hablamos acerca del gozo, nosotros podemos ver que el gozo también hay diferentes tipos de gozo. Si hay diferentes tipos, ¿verdad?, de tristeza, existen diferentes tipos de gozo. Número 1, podemos ver el gozo natural. El gozo natural está relacionado con el estar contento, estar satisfecho, hay alegría, hay jovialidad. Entonces hay esa satisfacción y hay alegría. Este es el que es sinónimo de gozo, ¿verdad? La alegría en el gozo natural. Usted se alegra por una cosa, se alegra por otra. Hay un partido de su equipo favorito, usted está alegre porque hay un partido. Repitieron la novela de hace 20 años, usted está alegre porque está mirando a María no sé qué, y etcétera, etcétera. Usted sabe, ¿verdad? Usted complete el resto ahí, ¿no? Y usted está alegre por eso. Entonces, este es el gozo natural. Pero ahora tenemos el gozo moral. Se dice que el gozo moral habla de la paz y de la serenidad. Hay esa tranquilidad porque usted actuó de buena manera, porque tiene una moral impecable, se ha portado bien, entonces trae esa satisfacción a su corazón.
El tercero, el que debemos de buscar nosotros, es el gozo espiritual. Y por eso dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor nos fortalece todos los días. Cuando estamos hablando del gozo espiritual, estamos hablando del gozo de fe. Cuando hay regocijo en la esperanza. Esto es muy interesante. El gozo que viene espiritual tiene que ver con fe. El pueblo de Israel por fe creía que en algún momento iba a nacer el Mesías, que en algún momento determinado iba a nacer el Mesías, por lo tanto estaba con la expectativa, fe. La fe estaba produciendo expectativa. Segundo, esperanza. Tenía la esperanza de un libertador. Y por eso es que Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Porque había una esperanza en él. Y que aún después de deshecha mi piel, en mi carne, en mi cuerpo, he de ver a Dios. Esa esperanza viva, hermanos. Y eso es lo que habla Pedro. Pedro habla que tenemos una esperanza viva, incorruptible. Una esperanza, hermanos, que está ahí siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ojo con esto. La fe y la esperanza traen a nuestro corazón ese gozo. Dan como resultado en nuestro corazón ese gozo. Por eso es que muchas veces no concordamos. No concuerda cuando nos dicen, hermanos, debe estar gozo a pesar de las circunstancias. Pero ¿cómo voy a tener gozo? ¿Cómo voy a tener gozo si acaban de correrme del trabajo? Se me acabó el trabajo. ¿Cómo voy a tener gozo? Me duele el pie, amanecí con dolor de pie, me duele la espalda, me duele la cabeza. ¿Cómo se le ocurre que tenga gozo? Tengo sueño. ¿Cómo se le ocurre a usted que tenga gozo? No sé si me estoy explicando. No ha habido un aumento en mi salario. ¿Cómo se le ocurre que tenga gozo? Hermanos, y así sucesivamente podemos dar mil y una excusa. Pero el gozo del Señor, el gozo que habla la Biblia, está relacionado con nuestra fe. El gozo de la Biblia habla de la esperanza que tenemos en el Señor. Habla de la esperanza que habla el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada. Esa es fe. Esa es esperanza. Esa es convicción. Pero ¿cómo están nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Tenemos convicción? ¿Tenemos fe? ¿Estamos, hermanos, creyendo en la palabra del Señor? ¿Tenemos una esperanza? Y hermanos, y también si nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Porque eso es otro punto muy importante. De la condición que nosotros teníamos. Efesios capítulo 2, del verso 1 en adelante, nos habla de la condición que usted y yo teníamos cuando estábamos sin Cristo. Dice Efesios 2:1, en cuanto a vosotros, ¿verdad? Y a todos nosotros los que estamos aquí el día de hoy, ¿qué es lo que dice? ¿Estabais? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, eso está fuerte. Nosotros estábamos muertos. Definitivamente, no había esperanza. Estábamos sin Dios, sin esperanza. No había esperanza para nosotros, estábamos muertos, en los cuales anduvisteis, en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa entre los hijos de desobediencia. Verso 3. En otro tiempo nosotros vivimos entre ellos,
en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Dice el verso 4, ¿pero quién? Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, ¿qué nos dio, hermanos? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso este término quizás usted lo ha escuchado mucho: por gracia somos salvos, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Cuánto lo creen? Para mostrar en las edades venideras sus superabundantes riquezas de gracias por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios. ¿Cuánto lo creen? Creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano que anduviésemos. Miren, hermano, las buenas obras que Dios preparó para que vivamos una vida diferente. Ojo con esto. Esto es lo que trae gozo. Esto es lo que produce el gozo en nosotros. Eso es lo que, hermanos, nos tiene diferentes. Eso es lo que nos hace diferentes. Y usted puede pasar cualquier circunstancia, pero el gozo del Señor está en su corazón. Señor, estoy pasando circunstancias difíciles, pero soy salvo. Soy salvo. Por eso Pablo decía: si yo vivo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Había gozo en la vida, en el corazón de Pablo, por las verdades bíblicas, por la fe que tenía, por la convicción que tenía. Amada iglesia, ¿en dónde está su fe? ¿En dónde está basado el gozo de usted? ¿En las circunstancias que hay a su alrededor? A veces cuando amanece así como el día de hoy, que había neblina, que está frío, a veces se desaparece el gozo. Ya no hay gozo. Y es cualquier circunstancia y ya estamos, ¿verdad?, con menos gozo. Y algo, hasta decimos: hoy me levanté con el pie izquierdo, no sé qué me pasa, todo me está saliendo mal, y estamos enojados y estamos renegando. Amados hermanos, ¿de qué manera está viviendo? ¿Está el gozo del Señor en su corazón? ¿En qué se basa ese gozo? ¿En la fe en Cristo? ¿En la convicción que el Señor perdonó de nuestros pecados? Que somos salvos por gracia, que Él nos dio una segunda oportunidad, que si Cristo viene el día de hoy, nos vamos con Cristo, amén. Nos vamos con el Señor, hermano. Esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. Si viene la otra semana, si viene el otro mes, nos vamos con Cristo. Si nos vamos antes que Cristo venga, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Están seguros? Cuando a veces se acerca, ¿verdad?, las situaciones difíciles, las enfermedades, cuando están amenazando a nuestras vidas, no sabemos qué hacer. Nos sentimos preocupados, ¿no? Nos aferramos a este mundo. Qué bonito sería estar preparados, hermano, ¿no cree usted? Por supuesto, entiendo, ¿verdad?, que las situaciones de nuestro alrededor, la familia, ¿verdad?, la familia que nos rodea, nuestros hijos, claro, todo eso ¿verdad? Pero después de todo eso, debería ser gozo. Mi papá en sus tiempos finales me decía: mira, hijo, la vida de aquí es muy bonita. Aquí poder compartir, convivir, estar juntos, comer y todo lo que hay en este mundo, en esta tierra, es muy bonito. Y esa es una de las razones por las cuales no nos queremos ir de esta tierra. Pero realmente, si ponemos nuestra fe, si recordamos lo que la palabra del Señor dice, es más bonito allá en el cielo. Calles de oro, amados hermanos.
Es la nueva Jerusalén. Es la razón por la cual estamos aquí, porque creemos que hay un cielo nuevo y que habrá una tierra nueva en donde todas las cosas malas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y vamos a vivir con Cristo, vamos a reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Vamos a estar con el Señor. Ese es el gozo. Ese es el gozo que debe permanecer en nuestros corazones. Y ese gozo debe echar fuera toda ansiedad. Póngase de pie. Ese gozo debe echar fuera toda tristeza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos de enfermedad, entonces viene el gozo del Señor a darnos fuerza. Cuando hay situaciones económicas, financieras en nuestras vidas difíciles, el gozo del Señor nos levanta. Cuando emocionalmente se siente mal, a veces pasa en los primeros años que uno viene a este país y viene la melancolía y se acuerda de su país, se acuerda de los tamales que comía, del pozole que comía, de las fiestas y todo eso, y que la familia está lejos y que las cosas no son como antes, y se inunda el corazón de tristeza. Como humano lo podemos sentir, pero entonces viene el gozo del Señor a nuestras vidas y el Señor viene a fortalecernos. Quizá las cosas no están saliendo como usted se lo imaginaba, como usted quería, o como usted se lo ha pedido a Dios, que es otra de las cosas que a veces sucede. A veces le hemos pedido al Señor de una forma, de una manera. Señor, yo quiero que sea de esta manera, ¿verdad, Señor? Quiero que sea de esta manera, ¿verdad? Los que en diferentes situaciones. Quiero un carro de esta manera, Señor. Yo quiero una casa de esta manera. Quiero una novia de esta manera, Señor. Un novio. Y empezamos a darle detalles al Señor. Y cuando las cosas no suceden, nos frustramos, nos entristecemos y se nos va esa alegría, ese gozo de nuestro corazón. Por eso la pregunta es, ¿en qué está basado su gozo? Si su gozo se basa en la salvación que Dios nos ha dado, nunca debe de faltar. Debe ser una luz que debe de permanecer siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está el tanque del gozo? Imagínense que el gozo es como una linterna, como aquellas linternas que de antes que tenían, aquellas lámparas de gas, ¿verdad? Que tenían aceite, y que ese aceite tenía que estar ahí para que esa lámpara pudiera estar alumbrando. ¿Cómo está ese aceite en su vida, en su corazón? Este es el tiempo, el altar está abierto. Siempre hay un lugar para venir delante del Señor y decir, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero tener ese gozo, que ese gozo permanezca en mi vida a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación.